Desde el año 2007, en el marco del proyecto Atalaya, financiado por la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén ha venido organizando los encuentros de aulas de teatro universitario, ENATU, que facilitan y posibilitan el estreno de las obras de las distintas formaciones teatrales universitarias. En este proyecto se han implicado de forma activa todas las universidades andaluzas, y ello favorece la consecución de la mayoría de las líneas estratégicas generales del proyecto Atalaya: identidad y cultura andaluza, recuperación y difusión del patrimonio cultural, creación artística universitaria, artes y compromiso social. El teatro se alza como un medio que fortalece la colaboración y el intercambio de experiencias en un ambiente de formación, reflexión, debate, creación, etc. Muchas gracias por su presencia. No olviden apagar sus móviles y disfruten del espectáculo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ruiz Álvarez, soy el director del Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Granada y quiero en primer lugar agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes aquí con nosotros y también la presencia de las personas que nos siguen a través de la plataforma de streaming. Agradecer al proyecto Atalaya darnos esta oportunidad de estar aquí, a la Universidad de Jaén, a la que queremos muchísimo y que visitamos a menudo. Y señalar que en el día de hoy pues, presentamos un formato que no es el habitual, porque hacemos teatro, grupo de teatro y danza de la universidad, y hoy vamos a hacer casi cine, vamos a presentar una captación del espectáculo en proceso, porque como toda performance, pues se puede decir que no se concluye ese trabajo, y en el caso nuestro en particular, con más razón aún, porque siguiendo los diferentes estadios del procedimiento, proceso creativo, pues hemos llegado hasta donde vamos a ofrecer. Entonces yo de momento no voy a decir nada más, les dejo con esa captación fílmica que hemos traído para ustedes, y cuando termine sí nos gustaría tener un coloquio, una charla con quien lo desee, y en particular yo también les presentaré a nuestro autor del texto que está aquí con nosotros, Rafael Hernández del Águila, y a nuestro músico que ha compuesto la música expresamente para esto, y mencionaré también a las otras personas que han participado en el proyecto. Muchas gracias y que disfruten de la captación. Tener. Tener la cabeza. Tener la cabeza a pájaro. A pájaro. Qué hermosa ocupación. Qué admirable de su ocupación. Tener la cabeza. La cabeza. La cabeza.
¡Qué feliz expresión! La cabeza, la cabeza, la cabeza. Tener la cabeza a pájaros. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa ocupación!
con todas las potencias del alma. Se tiene la cabeza a pájaros como se tiene a aguas, a amaneceres, a olas, a besos, a brisas, a olores de flores. Así que tener la cabeza a pájaros podría ser algo profundamente positivo, necesario y deseable. Es un ejemplo entre tantos de esos momentos en los que la realidad, en todas y cada una de sus concreciones y sugerencias, es la que señala a la cabeza y a los sentidos el camino. Esa realidad es la que da tarea a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Algo infinitamente más valioso que poner nuestra cabeza y nuestra mente por delante y por encima de la realidad. Esa mente delira y se pierde en su borrachera de interpretaciones. De tanto filtrar la realidad con convicciones previas, deseos de ver lo que queremos ver, ideas preconcebidas, teorías, ideologías. Solo vemos lo que esas convicciones han cribado y seleccionado. Ponemos nuestro análisis mental, intelectual y racional como paso previo a nuestro simplemente vivir. Así, convertimos a los pájaros, la agua, el cielo azul, en elaboraciones supuestamente objetivas que nos impiden ser con la realidad, ser en la realidad, ser desde la realidad, ser escuchando y atendiendo a la realidad. Ahora mismo, los pájaros. Por eso he tenido la cabeza pájaro. Mi cabeza se alimentó de pájaro. Mi sentido y pensamiento fueron pájaros. Estuve atenta a los pájaros. Una inagotable, infinita y placentera tarea. Y abandonarse a las sugerencias de vida que la realidad me ofreció. Antes los pájaros. Cabeza, corazón y alma a pájaros.
la realidad. Esa concreta realidad fue mucho más importante que cualquier interpretación de mi cabeza o de mi mente, o de cualquier cabeza o de cualquier mente. Cabeza sin realidad es delirio, carencia que nutre a la cabeza entre otros órganos. ¿Qué hacer? No hacer nada. No hacer nada. Dejar a la luz su incansable tarea. Dejar a la luz su incansable tarea. Dejar a la luz su incansable tarea de descubrir por la mañana. No hacer nada. No hacer nada. Mirar a las colinas. Saludar al sol que nace. Volar con los sonidos. Al sol que nace. Volar con los sonidos. Volar con los sonidos. Volar con los sonidos. Escuchar, escuchar, escuchar. Ser una nada que mira y escucha. Acoge, atiende y espera. Ser todo. Ser todo siendo nada. Ser una nada. Que mira, escucha, que no hace nada. coge, Una nada atiende que no hace y nada. espera. Ser todo Nada que no hace nada. Solo dejar discurrir. Mirar, saludar, volar, escuchar. Ser aire con el aire. Mirar. Ser aire con el aire. Mirar. Vibración con el sonido. Ser luz con el sol. Vibración con el sonido. Ser luz con el sol. Conjugar verbos con las fuerzas de la vida. con la fuerza de la vida. Ser palabras esenciales. No hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. No. Ser un pronombre. No. Ser un pronombre. No hacer nada. Ser un pronombre. No. Ser un pronombre. Pronombre. Ser un pronombre encarnado en cada signo del espacio y el tiempo. En cada signo del espacio y del tiempo. Señales que nos llaman, nos cuentan, nos muestran, nos dan. Ser yo. Ser yo. Ser yo. Ser yo en todo eso. Todo el ser. Ser yo en todo eso. Ser yo con todo el ser. Ser yo siendo todo lo otro. No hacer nada. No hacer nada.
hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. Conciencia de ser todo, con todo. Sin ser nada. Nada. Conciencia. Conciencia de plenitud. No hacer nada. Solo ser. Solo ser. No hacer nada. Solo ser. 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 Solo ser.
tierra, mi cielo, mis amores y mis amigos, mi música, mis hijas, mis montañas, mis recuerdos, mis libros y mis paisajes, mi madre, mi vida, mi ciudad, mis gozos, mis dolores, mi vida. Míos por amor, no por posesión. Mío es lo que amé y amo, lo que me dio y me da amor, no lo que poseo o quiero poseer. la cabeza en las nubes, los pies en la tierra.
Bueno, Omar Meza, de la compañía Date Danza, ha hecho esta coreografía con 4 chicas en escena, como han visto, que son Alba, Ángela, Marta e Irama, y otra chica más, Elena, que también participó prácticamente en todo el proceso y que grabó la voz. O sea, hay unas voces distintas, entre ellas está también la de esta chica. Es una producción ejecutiva de Octubre Teatro y producción de La Madraza Centro de Cultura Contemporánea y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. Y nuestro autor, que dio origen al texto que hemos utilizado para la performance, está aquí. Yo te pido, Rafael Hernández del Águila, que venga aquí con nosotros. Y también a nuestro músico, Mariano Lozano Plata, que ellos pueden explicar mejor que yo cómo ha sido el proceso creativo, porque tenemos el origen, por un lado, del texto, la parte literaria, la música que se compuso en segundo lugar. Omar no ha podido venir porque está de gira, él ha hecho la coreografía, como he dicho antes, y las 4 chicas formaban parte, la quinta también, de este seminario, taller de danza dentro de lo que es el grupo de teatro y danza de la universidad. ¿De acuerdo? Bueno, yo le voy a ceder la palabra a ellos para lo que quieran contar y también al público por si desea formular alguna pregunta. ¿De acuerdo? Os dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Rafa. Bueno, no sé qué decir como autor, no sé si habrá quedado. Evidentemente yo sesgo u oriento mi intervención hacia el texto, ¿no? Que en definitiva fue el origen de esta performance. No sé si se ha notado mucho, pero esta obra es producto del canto de los pájaros, es producto del confinamiento. El origen de todos estos textos, de los cuales algunos no se han escuchado, pero bueno, creo que el espíritu de la obra sí que se puede más o menos sacar en claro. Digo que el origen estuvo en pleno confinamiento. Yo estaba en la terraza de mi casa y entonces empezaron a cantar unos pájaros. Entonces se me ocurrió que quizá uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos la cabeza llena de pájaros y por eso no tenemos la cabeza a pájaros. Muchas veces cuando pensamos en tener la cabeza a pájaros pensamos que estamos desquiciados, locos, que hemos perdido el sentido de la realidad. Esta obra pretende decir lo contrario. Es decir, que por tener la cabeza demasiado llena de pájaros, no dejamos entrar los pájaros, las aguas, los cielos, los amores, la amistad, la realidad. Es decir, uno de los conceptos fundamentales que subyacen en el texto es ese, es decir, que no somos suficientemente receptivos a la realidad. Y entro ahí en un segundo concepto importante, ¿qué es la realidad? Cada vez estamos más intermediados para entender la realidad y quizá la pandemia, la soledad, un momento en que uno está a solas consigo mismo, puede mostrarnos que hay otras cosas que no escuchamos, que no atendemos, que no entendemos por poner nuestra cabeza llena de pájaros por delante de la realidad. Hay otro elemento entre los diferentes textos, porque aunque no se nota en la representación, son como escenas distintas y hay una serie de textos más o menos largos, algún poema que no ha aparecido aquí. Otro de los conceptos fundamentales es no hacer nada. Puede ser aparentemente contradictorio. ¿Cómo vamos a solucionar, digamos, ese problema de percepción si no hacemos nada? Bueno, es no hacer nada con una cierta trampa o juego, ¿no? No hacer nada significa no caer en una hiperactividad como la que en muchos casos estamos viviendo. Siempre tenemos que hacer muchas cosas. Estamos todo el día conectados, interconectados, mandando WhatsApp, Facebook. Cuando digo no hacer nada, de alguna manera lo que quiero decir es que hay que hacer otras cosas. Y que no hacer nada significa hacer mucho. Siempre que esa nada se llene precisamente de esa realidad que nos está contando cosas y a la cual estamos respondiendo con sordera o con ceguera. Bueno, podría contar más cosas, pero quizás estas pinceladas pueden servir un poco para entender cuál fue el origen de todo esto, que fue casi una conversación informal con Rafa, que él vio ahí teatro, y yo que no me dedico al teatro, dije, bueno, cuando he visto la obra, pues sí creo que
que hay teatro, ¿no? Que puede haberlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, por otro lado, la interpretación que la coreografía hace del texto no es mi responsabilidad, ni tampoco de la música, aunque como está el músico delante, la música me parece realmente espléndida, ¿no? Pero cuando uno es autor de un texto y se introduce no en una obra de teatro convencional, ¿no? Bueno, entendiendo por convencional un actor que habla con otro, en fin, lo que a veces entendemos por teatro, ¿no? Y estamos hablando de una performance, pues claro, uno no es dueño de su texto, porque hay una interpretación por parte del coreógrafo, por parte del músico, etcétera, etcétera. Y para mí también es una sorpresa eso, ¿no? Ver qué reacción pueden tener otros componentes, o la dirección teatral o muchas cosas, ¿no? Cuando uno, en su mente, no sé si llena de pájaros, concibe algo, ¿no? Que luego, pues, el coreógrafo, el director, los actores, las bailarinas o el músico hacen lo que... De esa manera, digamos, el texto entra en diálogo, ¿no? Con otras personas que le dan otro sentido, otra orientación, que enriquecen y que, de alguna manera, también hacen diferente lo que hay en la cabeza del autor que escribe el texto, ¿no? Por ahora no quiero decir nada más y le paso el micrófono a Mariano, el músico. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A ver, el proceso, dentro de todo proceso escénico, siempre yo digo que la música a veces tiene un apartado importante y otro no tanto, pero yo me considero más que, cuando dicen artista y tal, yo me considero un artesano. Digo artesano porque cuando la música está en pos a un texto, a una escenografía, lo que hacemos los músicos, más allá de que te dejen vía libre o no, te condicionen tu trabajo, obviamente está en pos de un objetivo, ¿no? En este caso, según directrices de Rafa, del director, y de Omar y Rafa, ¿no? Me pidieron que querían trabajar con lo onírico, un poquito con el surrealismo también, ¿no? Entonces yo condicioné la música en función también de los 9 poemas, porque hay 9 composiciones en función a los 9 textos que me pasó Rafa. Algunos de ellos me tocó particularmente en mi proceso de vida, porque venía de un proceso complicado de vida y alguno de los textos me llegó muy directamente en el momento adecuado, a la hora adecuada. Entonces, bueno, eso también me facilitó la creación, ¿no? Obviamente, mucha de la música, al hablar de pájaros, pues está basada en los sonidos de los pájaros, pero no al nivel de Messiaen o Oliver, ¿no? Sino están más los intervalos musicales o los intervalos de las notas. Bueno, podríamos hablar cada uno de los procesos musicales en comparación con algunos pájaros. Están los cucos, están los ruiseñores, en fin. Ese tipo de melodías que son fijas, no los cantos que son más aleatorios, sino las que son fijas, están reflejados en muchas de las notas de piano o de los oboes, ¿no? Que es lo que he trabajado. Y luego también he trabajado con algunas partes con los textos, porque claro, uno siempre intenta buscar diferentes referentes, ¿no? A la hora de componer, ¿no? No siempre es una directriz. Por ejemplo, he trabajado con los textos. Hay un texto que creo que se apreciaba ahí, que es una especie como de deglutición o de desmembramiento de un poema suyo, ¿no? Que eso también hay otra música que no ha salido aquí, que también se desmembra. Quiero decir que yo he trabajado un poquito en función de, como digo, del texto. Hay un texto que se llama endecasílabos, ¿no? Que tampoco estaba aquí. Y obviamente pues he trabajado con intervalos y con notas que son 11 notas, ¿no? Entonces la composición está hecha en bloques de 11 y 11, ¿no? Y así podríamos hablar de cada uno de los temas, ¿no? Es una pena que haya pasado el problema técnico. Y luego también es verdad que es una grabación sobre una grabación, no es lo mismo verlo in situ que ver una grabación sobre grabación. Pero bueno, es lo que haya, y es un proceso, como ha dicho Rafa, que está en proceso, que lo mismo tiene un recorrido más largo, no sabemos ahora mismo dónde terminará. Pero en cualquier caso, bueno, el proceso sonoro siempre está en función de lo que tanto el coreógrafo como el director piden y, por supuesto, lo que también te sugiere el texto, ¿no? La música no hace más que ahí que colocar piedrecitas, ¿no? Para colocar al final pues, lo que va a ser la casa, que es al final el espectáculo, ¿no? Y poco más puedo añadir. Yo trabajo con ordenadores, yo soy compositor vivo de esto, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque... Y todo lo que habéis estado escuchando ahí, pianos, orquestación, y hay otras cosas que son étnicas que tampoco se han escuchado, todo eso está trabajado desde la programación, que es a lo que yo me dedico. Y poco más. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayan de los mares donde se nos vea, pues se hayan entendido un poquito el significado de todo esto, ¿no?
Es que yo no sé, no me acuerdo si he hablado de Aitor Palomo. Aitor Palomo ha hecho el diseño de iluminación y la realización, y esto tiene mucha importancia porque forma parte de lo que habéis comentado de esta especie de ambientación onírica. Entonces, yo quiero ponderar el trabajo de Aitor, que ha sido extraordinario y que ha ayudado muchísimo a la comprensión desde nuestro punto de vista de los textos de Rafael. También aprovecho para decir que, claro, en el momento, porque también soy autor, entonces conozco la sensación que da cuando uno entrega un texto a otras personas, a otros creadores, y dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero como en la vida misma, ¿no? En la vida misma no podemos controlarlo todo y no debemos. Entonces, Rafael, yo te agradezco muchísimo que después de aquel café que tomamos y después de aquella idea que surgió en ese momento, ¿no? Difícil porque era en la pandemia, efectivamente, pues hayamos podido hacer hasta aquí, hasta donde hemos llegado, esto justamente, ¿no? Y cada uno aportando desde su área, ¿no? Desde su área y sus conocimientos y su sensibilidad. Son a veces estéticas diferentes, desde luego nada que ver con la autoría de un texto en principio, un texto que es poético fundamentalmente, y que aquí esta poesía se pasa a otros formatos, ¿no? Como toda performance, pues permeable a más formatos, ¿no? Al musical, a la iluminación, al cuerpo, a la danza, ¿no? Y todo en proceso además porque estamos aprendiendo. Las chicas son aprendices, en realidad. Ellas están en el grupo de teatro y danza para eso, ¿no? Y queda camino por hacer, queda bastante camino por hacer. También quiero ponderar el trabajo que Mariano ha hecho con las voces, porque las voces eran necesarias porque no llegábamos. Entonces había que buscar un recurso para poder recitar. Y se nos ocurrió que este era un buen método. Entonces, forma parte de una práctica que no tendría quizá que ser la única. Puede ser también, de hecho hemos combinado algunas veces, ¿no? Ángela recita el texto también en directo. Pero la idea original es que se pueda llegar a hacer eso y que esto sea como una especie de complemento, que forme parte también de un lenguaje que abunde en lo onírico, precisamente. ¿Vale? Bueno, pues por nuestra parte, lo que sí nos gustaría, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, que seguro que será muy útil para las personas que nos estén oyendo y para nuestro grupo en particular. Ahora, como si estuviera aquí en el público, ¿no? Y entonces, lo que acabas de decir me parece muy interesante y es, sobre todo, esa apuesta por lo onírico, que a mí no se me hubiera ocurrido como autor, ¿no? Y creo que enriquece, digamos, el mensaje probable o posible del texto, en el sentido de que la idea fundamental del texto es qué es la realidad, qué estamos haciendo en la realidad. Entonces, buscar, digamos, la metáfora del sueño es interesante, es decir, porque lo que yo reivindico en el texto, o pretendo, es que soñemos otra realidad. Entonces, reivindicando, digamos, los aromas, el tacto, la vida real, tenemos que utilizar, digamos, casi, ¿no?, una metáfora onírica para decir, bueno, es un sueño, pero este sueño puede ser la realidad. Y hay otros sueños que nos llenan la cabeza de pájaros que nos impiden soñar con la realidad. Y a lo mejor una forma de acceso a la realidad puede ser soñar que otra realidad es posible porque existe, aunque no la veamos, ¿no? Entonces a lo mejor estamos en una especie de pesadilla onírica y necesitamos recuperar el sueño de que otra realidad es posible y la tenemos muy a la mano, ¿no? Así que gracias por esa idea que me parece muy interesante. Luego habréis observado también que hay mucho de técnica fotográfica. La iluminación contribuye a eso y los ejercicios coreográficos también, ¿no? Y a través de la interpretación del texto. La música, por supuesto, va conduciendo, ¿no?, como hilo conductor, todo eso, pero se presta muy bien, en realidad, a lo que es el lenguaje fílmico, igualmente, porque en la captación creo que se puede apreciar eso, ¿no? Más allá de que podamos utilizar doble cámara, que en este caso había dos, efectivamente, pero y no estaban, las personas que lo hacen son profesionales, pero no estaban orientadas para decir voy a captar tal plano o tal otro. Aún así, yo pienso que es muy buena la captación y que ofrece precisamente esos distintos ángulos, esa profundidad de campo, ese enfoque, ¿no?, a primeros planos en un momento dado, ese enfoque a planos de conjunto,
O sea, que es plástica desde ese punto de vista, como fotografía, cuadro, pintura, ¿no? Y el cine. O sea, que eso sí nos gusta. En la Universidad de Granada últimamente hemos hecho algunos pinitos con esos distintos formatos y en ese sentido pues estamos siguiendo un poco esa línea. Bueno, nos gustaría oír el timbre de voz del público. Sí. Hola, pues no es una pregunta, pero me gustaría hacer un comentario sobre la obra. Me pareció estupenda la idea de hacerlo de esta manera, a través de la danza, no el teatro clásico, que también siempre es bueno, pero yo misma siendo una bailadora, a mí me parece una idea espectacular presentar poemas y presentar especialmente esta obra por la manera como lo habéis hecho. Y además quiero agradeceros por todo el trabajo y por llevar este asunto al público también, porque yo creo que es algo importante, especialmente ahora y especialmente para los estudiantes, porque yo creo que en general todos sabemos que nos apuntamos en tantas cosas, con prisa, no tenemos tiempo para nosotros mismos, para soñar, como digáis. Y especialmente después de la pandemia, cuando paramos nuestras vidas y luego volvemos a la realidad y volvemos con ganas de hacer más y más y no sabemos parar y respirar entre todo. Y también creo que es importante para los estudiantes porque como la universidad ofrece tantas cosas y tienes tantas preocupaciones, es a veces muy difícil cuidarse de tú mismo, de tu salud, que también yo diría que es muy saludable a veces parar y soñar y pensar en ti mismo, no solo en lo que tienes que hacer y en tu horario cotidiano. Entonces, quiero agradecer muchísimo por la obra y por el trabajo que habéis hecho. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por tus comentarios. Efectivamente, tiene mucho que ver con este proceso creativo también, porque hablabas del tiempo, ¿no? De esa superocupación que Rafael había comentado, ¿no? Ese deseo de no hacer nada para hacer mucho o para hacer algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, dentro de lo que ha sido el proceso creativo, que es muy costoso, y si sabes de danza, conoces, ¿no? Lo que significa, lo duro que es y ese buscar el tiempo que no se tiene, inventarse el tiempo, ¿no? No lo tengo, pero lo voy a conseguir. Pues ahí las intérpretes tienen también un gran mérito porque ellas han hecho una buena parte de improvisación. O sea, evidentemente Omar Meza, como coreógrafo y como profesional, sabe perfectamente conducirlas, ¿no? y apuntar a dónde se puede llegar, que, insisto, falta por llegar, pero por lo menos hay una línea trazada muy importante. Y ellas han aportado también, y hay algunos números de los que hemos visto donde hay cierta improvisación igualmente, ¿no? Esa improvisación nos dice precisamente que se ha buscado el tiempo para poder llegar a otra cosa, ¿no? A no hacer nada haciendo algo. Bueno. Hola, sí. Bueno, muchas gracias por traer la propuesta en el marco del ENATU a los tres, bueno, también a Omar, que lo conozco y quiero que les deis un saludo de mi parte. Bueno, a mí me ha sugerido, no sé, han venido muchos sentimientos a propósito. Yo, he deducido desde el principio que esto surge en el confinamiento, no sé por qué. Bueno, sí, yo también tenía muy presente a esos pájaros, porque una vecina tenía pájaros y entonces ha sido, bueno, de repente he retrocedido unos cuantos meses, ¿no? A mí me ha gustado mucho la idea de usar la expresión coloquial de tener la cabeza llena de pájaros, porque además, bueno, por deformación profesional tengo aquí el DRAE, el diccionario de la RAE, y he de buscar la definición y efectivamente, o sea, se define como fantasía o ilusiones infundadas. Entonces, me ha parecido muy bonito el giro, ¿no? Y que se haya puesto en evidencia lo contrario. Es que es total. ¿Tú crees que lo he conseguido? Sí, totalmente. Entonces, claro, yo ya te digo, o sea, lo primero que he hecho es buscarlo. Digo, es que
O sea, es crucial. O sea, me ha gustado mucho la propuesta y ese giro. También todo lo onírico, lo surrealista. Yo, cuando la expresión corporal de las actrices, a mí, vamos, me ha fascinado. Y sobre todo, cuando estaban restando por el suelo, yo me acordaba del ensayo sobre la ceguera de Saramago. O sea, de repente me ha venido esa lectura que fue para mí agónica. O sea, yo lo pasé fatal leyendo el libro. Y esa sensación de post-apocalipsis, realmente es otro tema, el de los ojos, pero el de la cabeza, esa idea, esa ensoñación frente a la realidad. Y me ha llevado otra vez a la sensación que teníamos todos en el confinamiento, que yo creo que ha sido compartida y fue compartida, de levantarte por la mañana y decir, ¿esto es un sueño o es real? O sea, estoy en casa de verdad, o sea, no puedo salir. Entonces, bueno, todo eso es lo que a mí me ha sugerido la proyección. Enhorabuena por la propuesta. Y también tengo una pregunta para el autor. ¿Se han publicado los poemas o están...? Te los voy a mandar. Vale, sí, era eso. Te los puedo mandar y los puedes distribuir libremente, por supuesto. Fenomenal. No sabía si estaban publicados o forman parte de alguna... Yo soy un autor muy prolífico, pero prácticamente he publicado poquísimo, muy poco. Pues una pena, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo tu intervención y además desde el punto de vista de la filología que hayas captado, ¿no? que tenemos un problema, es decir, que a veces tener la cabeza a pájaro es estar en la realidad, es todo lo contrario. Y ya que has sacado el tema de la pandemia, que se ha hablado tanto de que íbamos a salir mejores, yo desgraciadamente no me lo creo, ¿no? Y yo creo que la pandemia tendría que habernos servido para pararnos a sentir, a ser. No sé si recordaréis que en un momento dice no hacer nada, solo ser, y de vez en cuando no, recibir, en fin, la luz del sol, solo ser. Es que parece una tontería, una obviedad. No sé quién decía que tristes tiempos aquellos en los que hay que luchar por lo evidente. Pues yo creo, a lo mejor mi evidencia es de tener la cabeza a pájaro en el sentido literal del diccionario, ¿no? De estar en la irrealidad, ¿no? Yo creo que no es así. Es decir, que estamos desquiciados. Y que, también lo decía el texto, igual que tenemos la cabeza a pájaro, la tenemos a besos, o la tenemos a aromas, o la tenemos... Qué bien que fueran los pájaros, ¿no? Los que en ese momento me lo dijeran, ¿no? Y ha servido la pandemia para que nos paremos a ser, para que dejemos entrar los pájaros, o hemos llenado otra vez ya la cabeza de otros pájaros, que supuestamente son la racionalidad, que son la realidad, cuando a lo mejor son una pesadilla. Entonces, ¿por qué no ha servido la pandemia para que soñemos desde la realidad? Que nos ofrece muchas cosas gratis, creo yo, y las estamos despreciando. ¿Qué va a pasar cuando ese problema técnico, que no estaba estudiado, creo, ¿no? Tú no has dicho que se escacharrara, ¿no? O se averiara el streaming, ¿no? ¿Qué pasará cuando todos los filtros con lo que estamos accediendo a la realidad se paren? Sirva este error también para introducir otro elemento de reflexión. ¿Qué pasa cuando nuestro acceso a la realidad queda roto por las innumerables intermediaciones que estamos poniendo? ¿Seremos capaces de recibir la luz del sol? ¿Seremos capaces de escuchar a los pájaros? ¿Seremos capaces? Hay una parte que al músico le gusta particularmente y que se le ha saltado el error técnico, ¿no? Que habla de mis amores, mis hijas, mi madre, mi ciudad, mis recuerdos, mis libros, mi tal. Y de pronto digo, pero son míos no por posesión, sino por el amor que di y me dieron. Por cierto, otra clave que no sé si queda claro en la representación, pero está muy clara en el texto. Es decir, nos falta amor y agradecimiento. Entonces estamos tan acelerados y hacemos tantas cosas y tenemos la cabeza tan llena que somos incapaces de agradecer con amor el amor que dimos y nos dieron. Lo queremos todo ya por posesión y no. En ese sueño o realidad que yo he soñado en el texto,
las cosas son mías por amor, por el que me dieron en primer lugar y por el que fui capaz de dar en segundo lugar. Y yo no sé si eso cabe en las cabezas lúcidas o supuestamente lúcidas. Yo quería agradecer vuestro trabajo, me ha parecido muy interesante, pero quiero incidir en algo que me ha llamado mucho la atención y es que solo haya chicas. Entonces, me encanta porque creo que en este momento hay que seguir reivindicando el tema y bueno, en eso estaba cuando el apagón y me ha dejado como muy pilla. Me ha gustado muchísimo que solamente haya mujeres. Gracias. No sé qué decir realmente sobre eso porque no es algo pretendido tampoco, es algo casual. Cuando hicimos la selección de personas que iban a participar en el proyecto, pues se presentaron solo chicas. Entonces, de alguna forma, fijaos que si hay voz masculina en el caso del autor y hay expresión femenina en el caso de las intérpretes, pues bueno, no está reñido una cosa con otra, ¿no? Hemos llegado a esa sensación, ¿no? Y a esa conclusión de que no está reñido. Le da otra tonalidad. Es cierto que si hubiera una presencia masculina o la voz, hubiéramos grabado, que eso sí nos lo planteamos en un momento dado, la posibilidad de grabar alguna voz también masculina, como esto es un proceso creativo, ya lo hemos dicho varias veces, cabe esa posibilidad también. Pero que se vea en tono reivindicativo del que tú hablas, pero desde la estética, ¿no? Y desde lo onírico y desde amueblar bien la cabeza. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que, sinceramente, sin hacer demagogia, pero yo creo que de vosotros las mujeres es donde tiene que venir eso. La mujer para la guerra, por ejemplo, la detiene. La mujer puede detener la guerra. Y la mujer es brillante en muchas cosas, ¿no? Y aprendemos de las mujeres, lógicamente. Rafael es un hombre muy bueno, ya habéis visto. Su discurso de amor es algo que nos llega con mucha sensibilidad. María no ha sido sensible a ese discurso. Bueno, no todos somos sensibles a tanto, ¿no? A llegar a tanto. Pero desde luego lo que no cabe duda es que yo creo que sí, la madre, la mujer, él las menciona en sus textos, ¿no? Esa mujer, esa madre, esas hijas están ahí y desde luego a diario aprendemos de vosotras, sin duda. Bueno, creo que primero me gustaría preguntar si tienen algún canal en YouTube o algo así para ver completo, porque me llamó mucho la atención la parte que dicen que se saltó y la explicación igual me abrió la mente porque pienso yo que soy un poco muy lógica, ¿no? Entonces trataba de explicarme como la cabeza pájaro, o sea, ¿a qué se refiere, no? Y creo que con la explicación fue como que, ahora todo lo que vi tiene sentido y lo que escuché tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que una de las, igual como reflexiones que hice dentro de la presentación fue las voces que se escuchaban y cómo corrían, ¿no? Alrededor de donde estaba la banca y los bancos estos. Entonces, a veces así estábamos, ¿no? Creo que con la pandemia como un momento de movernos en esas cuatro paredes o en nuestra casa y los mismos lugares y pensar tantas cosas y no saber qué iba a pasar. Creo que bueno, tiene mucho sentido y que este concepto del amor y de agradecer, que me gustaría ver más porque creo que fue como igual la parte que se saltó, es algo importante, ¿no? Creo que personalmente yo no había convivido con mi familia porque me había salido de mi casa terminando la preparatoria, el bachillerato. Entonces, a regresar de nuevo y ya no estar dos de mis hermanas y volver a convivir con mi familia, fue como todo esto de recordar y agradecer, ¿no? Ese amor, yo lo veo así, ¿no? Entonces, me gustó mucho el discurso que dio y lo comparto también.
creo que cada parte fue muy, muy esencial para dar el concepto y el objetivo, ¿no?, del tema, tanto la música, la coreografía, la dirección y el texto, y bueno, gracias por eso y por darse ese tiempo. Y pues sí, mi pregunta es si se puede ver en algún momento completa o dónde se puede encontrar. Sí, pues muchísimas gracias por tus comentarios y por tu experiencia también, ¿no?, que has compartido. Yo quiero decir que no es lo mismo lo que estamos haciendo aquí en directo que lo que se ve en streaming. Entonces, me consta que en streaming se puede ver todo. O sea, recuperaréis lo que es el formato completo, ¿vale? Hemos hecho referencia algunas veces a eso porque estamos en un directo nosotros, pero evidentemente para eso están las tecnologías que son mágicas y lo arreglan. También hemos hecho referencia a textos que no están, pero no tienen que ver con ningún error de tipo técnico ni con un fallo de nada. Lo que tiene que ver es con ese proceso creativo que no ha llegado al final. Entonces ha habido una selección de textos, eso se lo decía yo a Rafael, por ejemplo, que hablabais de endecasílabos. Mariano tiene todas las músicas de todos los poemas. O sea, él terminó el trabajo, pero no hemos podido llegar a ese final porque evidentemente es un proceso, como dije en algún momento, muy costoso. Es minucioso. Y en ese sentido yo agradezco el trabajo que hace Omar, porque Omar es muy detallista, es bastante perfeccionista en el buen sentido, y entonces quiere sacar lo mejor. Y lo mejor tiene su ritmo y por eso estamos ahí. Hay más poemas, efectivamente, están guardados. Hay más poemas ya musicados, están ahí también. Y hay probablemente deseos y ganas de que esto siga adelante. Eso muchas veces, oyendo los comentarios que estáis diciendo aquí, pues nos anima, ¿no, Mariano? Y Rafael, nos anima a pensar que sí, que vamos por un buen camino, que va a tardar lo que tenga que tardar y que llegará donde tenga que llegar. Para eso están las performances y para eso está el espectáculo también, ¿no? Y no olvidéis tener la cabeza pájara. Con perdón de la Real Academia. Es broma. Muchísimas gracias por la parte que me toca, por estas intervenciones. Y bueno, mi intención no es convencer, ¿no? Es transmitir lo que pienso y siento, ¿no? Y bueno, este texto coincidió con la pandemia, pero de alguna manera recogió reflexiones y sentimientos de toda una vida, ¿eh? Entonces, esperemos de verdad que la pandemia haya servido para que nos sentemos a ser, ¿no? Y que no hagamos nada para hacer lo realmente importante. Hola, bueno, disculpadme un segundito, solo no quería irme sin decir que, bueno, que todos hemos tenido en la cabeza pájaros. A todas nos lo han dicho alguna vez, pienso yo. A mí me lo dijeron una vez y se convirtió en una idea y más bien en una tarea. Me ha gustado muchísimo el proyecto y quiero agradecer a Rafael por los textos porque me parecen preciosos, a las chicas por la belleza de mostrarlo con la danza. Y no se ha dicho nada de la música. Mariano, me ha parecido impecable el trabajo. Es muy bonita la mezcla de la música, cómo encaja con la luz, cómo encaja con la calidez de la obra. Y quería dar las gracias. Me encantaría verla en representación, verla en directo. Creo que ya de por sí el vídeo ha sido bastante gratificante, pero ver la puesta en escena tiene que ser maravilloso. Y muchas gracias por la sensibilidad y por traer amor hoy. Gracias. Solo por alusiones. Yo tengo la suerte o el honor de ser la personalización de tener la cabeza a pájaros. Quiero decir, me dedico a una profesión que es única para mí, que es ser compositor y vivir de la composición. Creo que hay muy poquita gente en España que puede decir esto, porque hay mucha gente que lo combina con profesorado, con directo, pero yo desde hace 40 años vivo exclusivamente la composición porque un día tuve la cabeza llena de pájaros, o a pájaros. Gracias. Bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias. No sé si tú quieres añadir algo como... ¿no? Bueno, pero vamos a tener que seguir trabajando, Rafa, a este par. Bueno.
No, simplemente eso. Creo que todavía hay una persona que quiere intervenir, ¿no? Sí. Yo voy a ser el último. No, que, a ver, yo también, al hilo de lo que has dicho tú, de que no íbamos a salir mejores, yo confieso que yo fui ingenuo. Y yo pensé que sí. Ya somos dos. Yo fui ingenuo y pensé que sí. Pero mira, yo me he dado cuenta de que no. Al final, digo, esto es caca de la vaca. Digo, vamos a salir peores, con más miedo, con más, yo creo que más desconfiados, ¿no? Pero la verdad que después de lo que he visto hoy y de lo que creo que vamos a ver, ¿no? Porque hay muchas óperas de teatro que se están haciendo relacionadas con el confinamiento y con todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y yo creo que sí hay una ventana de esperanza, ¿no? Al menos en proyección artística. Yo ya tengo muchas ganas de ver cine, literatura, cualquier expresión artística que tenga que ver con esto que nos ha pasado. Así que te doy las gracias. Bienvenido a Jaén, que no he dicho nada. Y no sé tampoco qué derroteros va a seguir este trabajo, si va a haber más textos o se va a unir más gente a la performance, pero de verdad, gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias y concluimos ya dando las gracias especialmente a la Universidad de Jaén, que es como nuestra casa. Venimos aquí siempre con muchísimo gusto y es un verdadero placer. Marta, Manolo y todos los demás compañeros, Carlos, ¿no? Todos los compañeros del equipo, muchísimas gracias.